Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí con Jacobo, que ha terminado 6 semanas en el programa, terminó los 3 primeros meses, después decidió renovar otros 3 meses más y a día de hoy, después de 6 meses, ha conseguido perder unos 10 kilos. Y aquí lo tengo delante mía para que él cuente un poco su experiencia y cómo consiguió pues perder esos kilos y cómo ha cambiado su vida desde entonces. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Genial. Vale, para ponernos un poco en contexto y que la gente conozca un poco de la situación en la que tú partías, cuéntanos un poco tu edad, a qué te dedicas y en qué situación estabas hace 6 meses, antes de comenzar a trabajar conmigo. Pues mira, tengo 50 años Ujú. y me dedico al turismo y hostelería. Y antes de esto, pues estaba primero, bueno, tengo un par de enfermedades de estas crónicas que me afectan mucho a las articulaciones y estaba con sobrepeso más que evidente. Y eso me dificultaba incluso actividades diarias. Ujú. ¿Y qué te llevó a contactar conmigo, a decidir ponerte manos a la obra y empezar en el Pues mira, programa? había hecho muchos programas de regímenes de estos de nutricionista, que no sé si son nutricionistas o no, pero que siempre tenían un efecto rebote. Es decir, adelgazaba, es verdad, siempre con comida poco apetecible y casi siempre con muchísimas restricciones. Y Ujú. eso hacía que cuando terminaba el programa efectivamente había adelgazado, pero había un efecto rebote prácticamente inmediato. Y la verdad es que nunca lo había complementado con ejercicio físico como tal. O sea, sí, sí con andar, pero no con ejercicio pues como ahora, de fuerza con pesas y con tal. Ujú. Genial. Se corta un pelín, Jacobo. Puede ser la conexión. Espera, a ver, sí, Vale. sí, venga. Vale, parece que ya tenemos mejor cobertura. Vale, me has comentado que antes había probado varias dietas, solo haciendo cosas de nutrición, nada de entrenamiento, y que ello te producía un efecto rebote. ¿Por qué crees que ocurría ese efecto rebote antiguamente? Pues porque la verdad es que no había cambiado los hábitos. Era Ujú. simplemente, bueno, pues una dieta estricta para bajar peso, pero no un cambio de hábitos. Ujú. Vale. ¿Y en qué crees que te ha ayudado el programa que haya sido diferente a lo que has hecho anteriormente? Pues primero eso, en ser consciente de lo que como. Ujú. Segundo, bueno, pues en el cambiar el hábito, la manera de comer. Y después una cosa más, para mí más importante ha sido en la perseverancia, bueno, pues en saber que las dietas milagro como tal no existen, ¿sabes? Y que hay que perseverar un poco en el esfuerzo diario. Totalmente. ¿Consideras a día de hoy que puedes mantener este estilo de alimentación a largo plazo y que no va a ocurrir más un efecto rebote? Sí, sí, sí. Sí, porque ya tengo la conciencia de lo que hago, lo que como, cómo lo como y lo que realmente me viene bien y lo que no. Totalmente. Qué bueno. ¿Cuál considerarías que ha sido el mayor cambio que has hecho, por ejemplo, en cuanto a alimentación? Pues mira, en cuanto a alimentación, controlar mucho más el azúcar, Ujú. que era una cosa que bueno, pues que además en alguno de tus vídeos he entendido muy bien los picos de azúcar y todo eso, lo que eso supone, Ujú. controlar todo ese tipo. Y después el saber que a veces cosas que tenía como descartadas para comer, bueno, la carne, que parece que era siempre lo peor y tenías que tener siempre que comer verdura hervida, pues ver que no, que es posible comer saludable y comer de todo y en cantidad normal. Totalmente. Y algo que también me comentaste antes de la entrevista es que había roto, por ejemplo, el mito de los huevos, ¿no? Que antes tu desayuno era Exactamente. completamente diferente. ¿Cómo ha cambiado tu desayuno a día de hoy? ¿Qué desayunabas antes y qué desayunas ahora? Pues mira, yo antes siempre desayunaba pan o con Ujú. aceite o con mantequilla
y, y era, vamos, no tenía otro planteamiento, era siempre o pan o algún bizcocho o alguna cosa así. Ujú. Y, y ahora desayuno o huevos fritos o tortilla francesa con champiñones o con queso o con lo que sea. Y además es curioso porque, aunque la cantidad parece menor, Ujú. la sensación de estar más saciado Sí, eh, hace que a veces o sea, que a media mañana no necesites tampoco ningún complemento, ¿sabes? Pero bueno, totalmente. Totalmente, porque tú a día de hoy, una vez que entraste en el programa y empezaste a seguir las pautas en cuanto a alimentación, ¿cuántas comidas has solido hacer durante todo este periodo de tiempo, durante estos 6 meses que hemos estado trabajando? ¿Cuántas comidas has hecho? pues mira, cuando empezamos, Ujú, empecé con 5, ujú. porque comía algo a media mañana y tal. Sí, Pero ahora hago 3 y hay días que con el haces ayuno. con el Ujú. ayuno, pues hago 2. Genial. ¿Y consideras que pasas hambre, por ejemplo, cuando haces 2 o 3 comidas al día y no 5 como antes? No. Total. Ha, No, ca- no. ha- ha cambiado entonces la estructura en cuanto a alimentación de todo lo que venías haciendo por una completamente diferente. ¿Y echas de menos, Jacobo, tus antiguos hábitos en cuanto a alimentación? ¿Te gustaría volver atrás porque las comidas que hacías, por ejemplo, pues eran más apetecibles, te gustaba más? ¿O estás actualmente contento con el estilo de alimentación que has aprendido y has implementado durante este periodo de tiempo? Yo estoy muy contento, la verdad. Es cierto que, y te lo he dicho alguna, alguna vez dentro del programa, que lo único que he hecho realmente de menos es el arroz porque es algo que me encanta, pero Ujú. bueno, lo tomo de vez en cuando y ya está. Claro. Aquí la clave está en incorporar sobre todo aquellos carbohidratos de más alto índice glucémico cuando tenemos más actividad, cuando tenemos mayor Claro. pico de entrenamiento y demás. Pero sí que es verdad que sobre todo al principio pues priorizamos aquellos alimentos que nos aportan más nutrientes y disminuimos sobre todo los que nos aportan mucha energía pero pocos nutrientes, que son aquellos que no nos van a saciar. Por eso, al principio, pues te empezaste a saciar y el hecho de cambiar de 5 a 3 o 2 comidas al día, pues supuso que no tuvieses hambre cada 2 o 3 horas, que era lo que te pasaba antes. Y también, Jacobo, te quería preguntar, ¿cómo ha sido el cambio en estos 6 meses de perder 20 kilos? Es decir, aparte de la alimentación, ¿cuál dirías que ha sido otra de las claves que te ha ayudado en este proceso? Por supuesto el ejercicio y, y sobre todo perseverar en él. Hay muchos ejercicios que yo no conocía, que pensaba que no iba a ser capaz de hacer y que sin embargo no tienen tanta dificultad y lo único que necesitan es una constancia. Ujú. Pero había cosas que pensaba que no iba a ser capaz de hacer, ni siquiera me lo había propuesto también, pero bueno, y ahora hago los ejercicios normalmente cuando madrugo y lo hago por la mañana y la verdad es que eso ha sido un cambio importante. Totalmente, porque tú al principio también, bueno, al principio y durante el programa has tenido varios problemas, sobre todo en ciertas articulaciones que no te permitían hacer algunos ejercicios, como por ejemplo sentadillas y demás, pero al final adaptándote el entrenamiento, lo has seguido haciendo, has seguido llevándolo a cabo, tu compromiso se ha mantenido estable y aún así has seguido perdiendo de peso. ¿Qué te Sí, sí. dice ¿Qué te dice actualmente tu entorno, ya sea tu familia, tus amigos, en cuanto al cambio? ¿Te lo notan? Pues mira, el que más el médico que me dice que ya era hora, ¿no? Pero bueno, sí, pues eso, por los problemas que tengo de articulaciones y tal, que adelgazar me venía muy bien, Sí, pero bueno, la familia y todos, pues la verdad es que muy bien, porque al final estos cambios se notan y te hacen estar incluso mejor de salud y más acorde con lo que, sobre todo con el trabajo y con lo que hago habitualmente. totalmente. ¿Y te has sentido acompañado durante este proceso, Jacobo? Sí, sí. ¿Por qué lo Sí, sí, consideras cualquier así? duda o pregunta, siempre he podido mandarte un WhatsApp y tener la contestación.
Los vídeos que mandas, hay muchos que me han ayudado mucho para entender, sobre todo, porque hay veces que haces cosas sin saber por qué las haces. Exacto. Y a veces entender por qué las haces también viene muy bien para, bueno, pues para reforzar ese trabajo que estás haciendo y esa constancia en las cosas que haces. Totalmente. Y si tuvieses que quedarte con una cosa del programa o algo que destacar que te ha gustado más que otras cosas, ¿con qué te quedarías? Ya sea la nutrición, el entrenamiento, el ser Eh, constante, el rendir yo cuentas. la verdad es que el conjunto y sobre todo hay una cosa que a mí me ha venido muy bien, que es el control semanal. Sí, Porque si tienes el programa pero no tienes un control, al final pues el día a día te va haciendo ir dando prioridad a otras cosas y cuando sabes que tienes un control semanal, pues al final de una manera u otra buscas el tiempo para cumplir con lo que estás, bueno, con el programa en el que te has metido y todo eso. claro, totalmente. El hecho de rendir cuentas es una parte fundamental también del programa, es uno de los pilares. Y para que la gente se haga una idea, Jacobo con el control semanal lo que se refiere es que todas las semanas pues tenía que subir en la aplicación las fotos, el peso y rellenarme un cuestionario semanal para yo ver cómo ha ido la semana en cuanto a entrenamiento, nutrición, si fallaba algo, había que ajustar cualquier cosita, pues yo saberlo y ajustárselo para las próximas semanas y así pues no estancarse nunca y seguir progresando. Al final eso es clave y te hace pues estar más presente en cuanto al programa. No es solo, vale, yo hago esto, pero si no llevo un control, si no tengo un seguimiento para saber si lo estoy haciendo bien o si voy progresando, no sé cuánto voy a tardar en progresar en ese sentido. Así que por ese aspecto también es importante recordar que una de las cosas más importantes del programa es el control semanal, como tú bien dices. Y Sí. Jacobo, de qué te sientes más orgulloso en estos 6 meses de haber conseguido? ¿De qué me siento más orgulloso? Sí, Pues, hombre, de haber bajado el peso, por supuesto, pero yo creo que la perseverancia. Yo normalmente estos programas, de hecho, cuando lo empecé, que mi mujer me animó mucho, le dije, bueno, no sé si será uno de los que empiece y vuelve y lo deje, ujú, como algunos otros que ya había empezado. No, no, pues la perseverancia de haber continuado y de haber finalizado los dos periodos que hemos hecho. Entonces, de lo más orgulloso de esto, de la perseverancia. Y luego, por supuesto, haber perdido 20 kilos, pero la perseverancia. totalmente. Sí, al final eso es uno de los factores clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar un programa, que mucha gente empieza, pero no termina. Y al final el hecho de seguir, de ser constante, de perseverar, de mantener eso que estamos haciendo a largo plazo, al final va a ser uno de los puntos clave para que tengamos resultados. Y así ha sido. Y no solo eso, no solo que has sido perseverante, sino que has conseguido perder 20 kilos aprendiendo a comer. Es decir, que tú ya eres consciente de que no vas a tener efectos rebotes porque has aprendido las bases y las claves que tienes que seguir en tu alimentación para que esto no vuelva a ocurrir como te ha pasado anteriormente. Mm, exactamente, sí, sí. Total. Y ya para ir terminando, Jacobo, y no robarte más tiempo, ¿qué le dirías tú a una persona que, por ejemplo, está en la misma situación en la que tú estabas al principio, que necesita perder bastante peso y no lo tiene claro o tiene miedo a empezar, no sabe si funcionará para él, ha probado varias dietas? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿O qué le dirías a tu antiguo yo? Pues que adelante, que las cosas hay que hacerlas, hay que intentarlas por lo menos y que adelante y que la solución en el 90% está en la cabeza, ¿no? Entonces, si tienes a alguien que te acompaña en el proceso y te va, eso, pues lo que decíamos antes, rindiendo cuentas semanales y tal, pues al final uno entra en un proceso en el que con perseverancia pues terminas logrando lo que te propones. Al final se puede comer, yo pongo por ejemplo que se puede comer muy bien y muy sano. Así es. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Jacob, por contar un poco tu experiencia en estos 6 meses de trabajo juntos. La verdad que tu compromiso ha sido increíble
Gracias por confiar en el programa, por confiar en mí y en el proceso y por dejarte guiar también, que es muy importante. Así que Gracias a ti. Gracias a ti. un placer. Y nada, para todas las personas que escucháis esto, si queréis más información acerca del programa de 12 semanas, de cómo trabajo y demás, me podéis escribir un mensaje privado por Instagram, @carlosrparejo, y estaré encantado de responderos por ahí, ¿vale? Así que nada, Jacobo, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Chao.